La seguridad ciudadana no solo es un tema de reducción del delito, es un campo integral que favorece el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones. Requiere de educación y cooperación entre la norma, las instituciones y la comunidad. Hoy hablaremos de seguridad ciudadana. Así comenzamos. Bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de Cortésmente. Hoy hablaremos de seguridad ciudadana y para eso hemos invitado a Jorge Iván Cano, quien pues tiene mucha experiencia en este tema. Abogado, ex policía, alcanzó a ser intendente jefe y pues actualmente es el director de COFIR. Jorge Iván, qué rico en verdad tenerlo para hablar de un tema muy especial. Y antes de darle la palabra, yo recuerdo que porque usted fue comandante de policía justamente acá en el municipio de Retiro y siempre tuvo una visión, un enfoque muy interesante de seguridad y desde ahí pues le tengo mucha admiración como profesional y en verdad que es un gusto tenerlo acá en este espacio. Qué rico poder conversar con usted. Muchas gracias, Camilo, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por la presentación. Efectivamente, yo me desempeñé como comandante de la estación de policía en El Retiro entre los años 2006 y 2009, cuando me retiré para pensionarme y dedicarme ya a actividades personales. Muy bien, pero siempre ha estado muy ligado justamente al tema de seguridad. Actualmente, digamos que desde COFIR viene haciendo un trabajo también muy importante acá en el municipio de Retiro y quisiera que empezáramos hablando del concepto, cómo comprender la seguridad. Bueno, usted lo citó hace un momento y hacía referencia a la integralidad que debe tenerse en cuenta para abordar el concepto de seguridad ciudadana, ¿cierto? En el marco del Estado Social de Derecho, la seguridad ciudadana se mira como un conjunto de acciones integrales que lo que buscan es proteger a las personas de todas las afectaciones que tengan que ver con delitos, con comportamientos contravencionales y demás, que afecten o lleguen a afectar su integridad física o sus bienes materiales. Dentro de esos aspectos, ¿cuáles son los que podemos mencionar que inciden de una manera muy determinante? En la seguridad ciudadana inciden en la gestión e inciden en la afectación de la seguridad ciudadana varios componentes. Vamos a hablar en orden. En la gestión, también lo decía usted ahora, se tiene que mirar la seguridad ciudadana como la oportunidad de articular esfuerzos de la institucionalidad en cabeza de la administración, la Policía Nacional, que es la institución que tiene como misionalidad esa gestión, y obviamente la comunidad. Que ahí pues indudablemente debe haber una armonía porque la seguridad es un tema además muy sensible. Yo me imagino que cuando usted tuvo la oportunidad como policía pues estar al frente de la seguridad, y digo al frente porque como lo hemos mencionado, es un tema que no solo depende de la institución, pero sí digamos que hay unos responsables muy directos desde su misión, en este caso la policía, de atender digamos que a ciertos llamados. Pero creo que es un tema muy sensible. El tema, por ejemplo, de la percepción es fundamental. Ahí en ese aspecto, cómo funcionan, digamos, que todos estos procesos. Hoy que tenemos, digamos, que acceso a la información, donde hay un robo o hay algo, inmediatamente las personas lo están denunciando. Cada vez, digamos, que la seguridad, desde el tema de la percepción, se convierte en un reto muy importante para las instituciones. Así es, mire, lo que tiene que ver con la percepción de seguridad como concepto hace un poco más compleja la gestión, ¿cierto? Y si le sumamos a eso el uso de las redes sociales y la tecnología en general, en esta gestión se vuelve aún un poco más complejo. ¿Qué ocurre con la percepción de seguridad? La percepción de seguridad es la sensación subjetiva de cómo veo yo la seguridad en mi entorno, ¿cierto? Entonces, a veces lo que tiene que ver con percepción no es directamente proporcional
a lo que tiene que ver con el comportamiento de la seguridad ciudadana de manera objetiva, entendiendo como objetivo las cifras estadísticas oficiales, que son las que reflejan lo que formal y oficialmente figura en el territorio y lo que a cargo de las autoridades encargadas de la gestión se maneja para la gestión de la seguridad. Así es. Digamos que en esa integralidad tan importante, porque indudablemente, por ejemplo, un municipio como el Retiro, el Oriente Antioqueño, en ese equilibrio de poder favorecer esa calidad de vida, ese bienestar, es muy importante no solo ver la seguridad desde tener un policía al lado. Creo que la seguridad ciudadana requiere de otros procesos adicionales a la misma fuerza pública. Claro que sí. Hablábamos ahorita de acciones integrales y hablábamos también de articulación interinstitucional y hablamos de comunidad. Miren, esos tres pilares sobre los que descansa la gestión de la seguridad ciudadana, que son las autoridades administrativas, la Policía Nacional y la comunidad, deben estar indefectiblemente articulados. O sea, no se concibe una adecuada gestión de seguridad ciudadana sin el concurso activo de esos tres pilares, ¿cierto? La administración debe diseñar las políticas y las estrategias de gestión de la seguridad ciudadana. La Policía Nacional diseña otras estrategias y acoge las que dicta la administración, y la comunidad debe estar involucrada en el desarrollo de todas esas estrategias, de todas esas actividades, e indiscutiblemente desde el suministro de información para esas autoridades y para el cumplimiento del ordenamiento jurídico en últimas, que es lo que permite de alguna manera un equilibrio en la gestión de la seguridad ciudadana. Otro aspecto que quisiera que habláramos, Jorge, es que hay unos escenarios donde desafortunadamente, digamos que la responsabilidad, el deber, digamos que debe recaer en algunas instituciones. Voy a ser más específico en el caso, por ejemplo, de la policía, donde aparece un escenario que ahorita mencionábamos, donde hay personas que dicen: yo requiero que el policía esté pasando, dando ronda, y pues sabemos que el pie de fuerza es imposible para que esté todo el tiempo pasando, y ahorita quiero que hablemos un poco de eso, pero quiero colocar en este momento otro escenario, y es donde las personas, digamos, que pierden la confianza en la institución, donde las personas, digamos, que ya en un campo además muy peligroso, como es el tomar, digamos, que por sus propias manos hacer justicia, y se crea un escenario que en una democracia, que en un espacio, digamos, que donde tenemos que, digamos, que hacer uso y respeto por una constitución, por unas normas, se crean unos escenarios que adicionalmente no favorecen realmente esa convivencia. Y creo que desafortunadamente, por lo que estamos viviendo actualmente y por otros casos que ha pasado, muchas veces las personas creen que el camino es desconocer, digamos, que esas organizaciones formalmente constituidas para acudir a otros escenarios, a otras organizaciones, y creo que ahí hay unas brechas y unos riesgos muy importantes. Es cierto, mire, jurídicamente la gestión de la seguridad radica en cabeza de las instituciones y la comunidad, como lo referíamos hace un momento, ¿cierto? Lamentablemente, ya en la calle a veces se considera equivocadamente que es que los responsables de la seguridad y la gestión de seguridad son solo la Policía Nacional o solo la Alcaldía Municipal, por citarlo pues en el ámbito local, ¿cierto? Pero no es así. Si uno se refiere a los derechos y deberes de los ciudadanos que están consagrados en la Constitución Política de Colombia, encuentra uno que uno de los deberes de los ciudadanos es respetar a la autoridad y apoyarla en la gestión, ¿cierto? Cumplir las leyes y los reglamentos, ¿sí? Y eso hace parte de la dinámica ciudadana, de la convivencia ciudadana, que termina impactando de alguna manera la seguridad ciudadana, ¿cierto? Ni en Colombia, ni en el Retiro, ni en ningún lugar del mundo habrá una Policía Nacional, o cualquiera que sea la figura que tengan, suficiente para poner en cada esquina un policía o por cada persona un policía
que esté pendiente de protegerlo o de prevenir que ese ciudadano cometa un delito o una contravención, ¿sí? Y ahí es donde cobra importancia la articulación, la armonía entre las instituciones y entre la comunidad, ¿cierto? Y la comunidad tiene buena parte de la responsabilidad y es, primero, comportarse adecuadamente de acuerdo con el ordenamiento jurídico y segundo, suministrar información oportuna a las autoridades administrativas y a las autoridades de policía. Ahora, cuando usted dice que la ciudadanía o las personas empiezan a perder la confianza en la institucionalidad, hay que revisar la gestión, ¿cierto? Porque eso tampoco pues es gratuito o es de un día para otro. Cuando yo como ciudadano empiezo a no encontrar receptividad en mis autoridades y en mi policía, es donde empiezan a abrirse esas brechas de desconfianza y esas oportunidades de tomar justicia por mano propia, ¿sí? Entonces, es un ejercicio permanente de gestiones integrales, de coordinaciones y articulaciones permanentes para evitar precisamente eso, porque en ese escenario hipotético que usted plantea de justicia por mano propia y de incremento en conductas delincuenciales, los únicos que se benefician son los delincuentes, indiscutiblemente. Así es. Bueno, entonces, retomando otra vez el tema que creo que suscita sobre todo las mayores reflexiones y que nosotros desde acá queremos, digamos que propender en este escenario, en este espacio acá de nuestro canal, es que indudablemente el factor de educación, el factor de compromiso, y usted lo acaba de mencionar supremamente bien, y es como realmente debe haber esa relación primero de ciudadano con respecto a conocer y a respetar. En ese proceso, digamos, Jorge, cuando tuvo la oportunidad de ser comandante, actualmente en los procesos que se hacen también desde COFIR, ese proceso educativo, ¿cómo lo ve? ¿En quién, digamos, que está esa responsabilidad? ¿Eso es desde las familias, desde las instituciones educativas o igualmente es un conjunto? Exactamente es eso, Camilo. Mire, eso es un conjunto de actividades, un conjunto de instituciones. No habíamos hablado de la institución familia como un núcleo esencial de la sociedad y yo creo que allí radica quizá el elemento más importante que puede haber no solo para la gestión de la seguridad ciudadana y la convivencia, sino para cualquier proceso social de mayor impacto, ¿cierto? Formar a las personas en el respeto no solo por la autoridad, sino por sus semejantes, es una tarea que indiscutiblemente está en primer lugar en la familia, ¿cierto? Yo no puedo exigirle al alcalde o al comandante de policía que forme a mi hijo para que respete a los demás y para que respete las autoridades y para que respete las leyes. Esa es una tarea que me corresponde a mí como padre, ¿sí? Infortunadamente, las dinámicas sociales y la convulsión social que hemos experimentado en los últimos años por una cantidad de factores han hecho que los niños, especialmente en edades tempranas y en edad de adolescentes, permanezcan mucho tiempo solos y quizá eso de alguna manera no lo justifica, pero sí explica por qué algunas de estas personas no se adaptan adecuadamente al comportamiento social que podríamos llamarlo adecuado. Otro aspecto que quisiera que habláramos tiene que ver cómo las herramientas tecnológicas, cómo esa percepción de seguridad, ya en términos, digamos que un poco de la estrategia, por decirlo de alguna manera, tienen que ver el tema de la iluminación, el tema de horarios. Hay otros factores ya, digamos que más de la estrategia que inciden y que uno diría también se podrían aplicar hacia los ciudadanos, no solo un tema, digamos que estratégico de una institución como la policía o de una alcaldía, sino que hay aspectos ya desde el punto de vista, digamos que más técnicos que tienen que ver y que podría la gente apropiar y conocer. Claro que sí, mire. En el tema de la gestión de la seguridad hay varios pilares para esa gestión, hay líneas de gestión o estrategias de gestión tecnológica, estrategias de gestión basadas en recurso humano, estrategias de gestión basadas en programas de educación o capacitación y demás, y en todos ellos se vale que se incluya, que se involucre a las comunidades.
Y voy a permitirme hacer o tomar como referencia lo que hacemos desde la Corporación COFIDE, ¿cierto? Nosotros, en nuestro objeto estatutario, tenemos como una de sus líneas la seguridad de las personas y sus bienes, ¿cierto? Y eso lo hacemos bajo algunas estrategias y algunos principios. ¿Cuáles son nuestros principios? Seguridad de entorno y prevención. Sobre eso nos movemos, ¿cierto? Y ya cuando llegamos a ese entorno, entonces nos ocupamos de mirar, bueno, ¿cómo se comporta nuestro entorno en términos de seguridad y convivencia y cuáles son las estrategias que podemos aplicar? Y nosotros hemos identificado que las afectaciones que tenemos son especialmente por casos de hurto a viviendas y de herramientas, y nuestras estrategias están encaminadas en instalación de medios tecnológicos complementados con recurso humano, ¿cierto? Ajá. Y le sumamos además unas actividades de capacitación. Nosotros hacemos capacitaciones al personal que trabaja en nuestras parcelaciones, a los vigilantes que trabajan con nosotros, a los empleados de servicio, a los empleados de servicios generales, de servicios domésticos y demás, y obviamente a los copropietarios. En la medida de que todos estemos enterados de cómo se comporta nuestro entorno y que estemos enterados de cuáles son las estrategias de gestión, siento que nos vamos apropiando todos de esa gestión y eso va haciendo un poco más fácil la labor. Y creo que ese ejemplo nos sirve de referencia adicionalmente para poner, digamos, cómo la gente pues acoge, interpreta, se compromete. En la medida que haya más información, más herramientas, más posibilidades de usted, digamos, que denunciar o alarmar o mirar, ve, esta persona, sobre todo en un municipio como El Retiro, pequeño, que todavía pues la mayoría de personas se conocen, en la medida que haya más información, más herramientas, se puede prevenir, me imagino. Claro que sí, y ese es el término, la información, y nosotros le ponemos apellido, información oportuna, ¿cierto? Información precisa, información en el momento oportuno y con la precisión que se requiere, ¿cierto? Mire, la Policía Nacional es una institución dispuesta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿cierto? Y esa institución se nutre de la información que recibe de las personas que están en el territorio, porque ya sabemos pues que nuestro territorio es muy extenso, que no es posible abarcarlo en su totalidad con un pie de fuerza racional como el que tiene la Estación de Policía del Retiro, y ahí es donde se requiere el concurso y el apoyo de la comunidad, que es solo eso lo que pide la Policía Nacional: suministreme información, pero suministreme información oportuna y precisa que yo pueda utilizar. En el tema, por ejemplo, de la formación de ese deber ciudadano, de esa responsabilidad, porque yo considero que nosotros como ciudadanos, pues aparte de una cédula y tener, digamos que unos deberes, unos derechos, es muy importante reflexionar y apropiar, digamos que esas responsabilidades, y eso nos lo da justamente la formación. Yo creo que también podemos hacer una invitación, Jorge, muy importante a las familias para que, digamos, que a los niños, porque quiero también plantear dos escenarios. Yo creo que la sociedad de hoy ya está llegando a un escenario donde desconfío de todo, donde todo el que no conozco ya me genera unas alarmas, donde se ha perdido también un poco esa empatía. Normalmente, hace algunos años, las personas, había una persona en una vía con el carro y las personas paraban. Ya en muchos casos la gente dice, no, yo ya no paro, qué susto. Desafortunadamente estamos como entre esos dos campos. De un lado, el pensar que hay mucha ingenuidad y, como dicen por ahí, no den papaya, pero también otro escenario un poco ya muy rígido, donde desconfío de todo, donde se pierde confianza en el otro, y cómo de pronto educar para ser un poquito más intuitivo en saber de qué campo podría estar uno. Mire, eso es cierto, y yo creo que bien lo dice usted cuando refiere que eso parte de la educación, ¿cierto? Y no me refiero a la formación, a la educación académica, sino a la educación que nos imparten para vivir en sociedad, ¿cierto? Cuando a nosotros nos forman adecuadamente, y lo hacen es desde nuestras casas, se complementa quizá en las escuelas,
nos inculcan principios como el de solidaridad, ¿cierto? Y ahí es donde cabe ese ejemplo que usted propone de yo voy por esta carretera y veo que hay un carro orillado y como que parece que hay alguien que ese carro está varado y necesita mi ayuda, pero la desconfianza me vence y yo termino siguiendo de largo sin ofrecerle una ayuda, ¿sí? Nosotros, como están las condiciones, hacemos esa misma recomendación. Venga, no llegue, no pare, ¿cierto? Pero por favor avise, ¿sí? Avísele a la policía que es que hay un vehículo estacionado a la orilla de la carretera y usted cree que ese carro puede estar varado y esa persona necesita ayuda, ¿sí? Entonces, la Policía Nacional ni la Administración Municipal seguro le están exigiendo a nadie actos heroicos, ni que usted va a salvar el municipio, nada, ¿cierto? Reitero, suministre información y hágalo de manera oportuna, porque cuando llegamos a ese nivel de desconfianza, de no detenernos a mirar si esa persona necesita que lo ayudemos, nos ubicamos al otro extremo y es donde empezamos a decir, bueno, ¿y qué tal que sí? ¿Cierto? ¿Qué tal que yo hubiera podido prevenir alguna cosa o qué tal que yo hubiera podido ayudar en algo? ¿Sí? Entonces, para eso es que nosotros referimos y reiteramos a la gente, venga, denos información, no nos entregue nada más, suministrenos información, ¿sí? Con eso ya nosotros tomamos las decisiones, adaptamos las estrategias y vamos evaluando en el camino cómo se comporta. Estamos hoy en nuestro programa con Jorge Cano, una persona muy especialista en el tema de la seguridad, ex policía, abogado, quien además actualmente es el director de COFIR, esta organización que trabaja acá en el municipio. Y pues adicionalmente, como lo decía al inicio del programa, porque tuve la oportunidad de conocer a Jorge cuando era comandante de policía acá en el municipio del Retiro, realmente una persona que desde ese momento siempre le decía que lo admiraba mucho por ese enfoque integral, por el respeto, por siempre hacer valer esos derechos humanos, en fin, muchos aspectos muy importantes y que pues por policías como Jorge en su momento pues esta institución pues requiere y tiene digamos que aspectos muy favorables como en toda organización, porque de todas maneras ya para ir cerrando, Jorge, yo quisiera mencionar que es muy valiente el hecho de ser uno policía, es una labor que indudablemente requiere de muchos principios, que como todas las instituciones hay personas que no están a la altura, digamos que esos valores, de esa filosofía que tiene la institución y pues indudablemente no nos podríamos quedar sin policías, sin entes que regulen, porque a veces el ser humano no es capaz de regularse por sí mismo, no es capaz de respetar esas normas y quisiera que finalmente nos dejara ese mensaje hacia la comunidad, hacia las instituciones, de cómo aportarle todos a la seguridad. Bueno, definitivamente volvemos a lo que hablábamos al comienzo, ¿cierto? La gestión de la seguridad y la convivencia ciudadana debe hacerse de manera integral, ¿sí? Ahí ya está demostrado con experiencia, una administración municipal sola no es capaz o no lo hace adecuadamente, la Policía Nacional sola tampoco, la comunidad sola tampoco es capaz de autorregular eso, ¿cierto? Y lo más importante es, mire, hombre, yo creo que todos los ciudadanos deben tener algo claro, se los digo yo que estuve 20 años en la Policía Nacional. La gran mayoría de hombres y mujeres de la Policía Nacional son muy buenas personas, son personas dedicadas y con toda la vocación de servicio para esa labor que están cumpliendo, ¿cierto? Uno no les pide, y cuando se es policía, los policías no esperan un regalo, no esperan esas cosas, las policías esperan consideración y respeto, absolutamente nada más, ¿cierto? Y ese es el mensaje que yo quisiera transmitirle a las personas que vean este programa, ¿sí? Miren, consideren a sus policías y respétenlos. Respetarlos es compórtese adecuadamente como ciudadano y le aseguro que jamás en su vida tendrá un problema con un policía, ¿ya? Ese sería como el mensaje que yo les transmito. Y a los policías, hombre, continúen haciendo su trabajo de la manera que debe ser, ¿sí? Usted no tiene que atropellar a nadie para asegurarse de que esa persona deba cumplir con las leyes y con los reglamentos y que se comporte adecuadamente. Y si llega el caso de tenerlo que capturar o retener por algún delito o alguna contravención, lo puede hacer perfectamente respetando sus derechos.
Así es. Creo que es un mensaje muy positivo, además muy necesario en este momento. Y pues Jorge, muchas gracias. En verdad que ha sido muy provechoso para nosotros contar con sus conceptos, con sus recomendaciones, con su experiencia. Y pues indudablemente es un tema, como lo decíamos al inicio, muy sensible, que requiere de muchos procesos educativos integrales, y pues esperamos en otra oportunidad contar con usted. Muchas gracias. Camilo, gracias a usted por la invitación. Muy bien, y a todos ustedes, queridos televidentes, muchas gracias y los invitamos para que estemos la próxima semana con un invitado más para hablar cortésmente.